Bien, el tema del día de hoy es Cristo, la vara que floreció. Como hay personas nuevas que nos acompañan, quería hacerles una introducción de dónde estamos parados en la Biblia. Estamos en el Antiguo Testamento, estamos en una situación del pueblo de Israel donde ya salieron de la esclavitud de los egipcios, donde cruzaron el Mar Rojo, donde ahora, libres de los egipcios, están en un desierto, camino hacia una tierra prometida, pero una tierra que nunca llegan por una razón: la rebeldía de ellos. La rebeldía de Israel es la causa por la cual estuvieron 40 años dando vuelta en el desierto sin llegar a ningún lado, y muchos murieron en el desierto. Solamente una generación más reciente entró a la tierra prometida. Y el domingo antepasado, cuando tuvimos la serie esta, hablamos de una de las tantas rebeliones de Israel. Ellos se quejaban diciendo: no tenemos comida, pero Dios les daba comida. Ellos tenían el maná del cielo, pero ellos querían otro tipo de pan. No tenemos carne, y Dios le hizo llover codornices. No tenemos agua, y Dios le sacó agua de la roca, de la peña. O sea, Dios no los mató de hambre, no los mató de sed. Y uno dice: ¿de qué otra cosa se pueden haber quejado? Que ya sabemos, se quejaron por comida y agua. Pero ¿habría otra cosa más para quejarse en el desierto? Extrañamente sí. Y el corazón de Israel es un reflejo muchas veces de nuestro corazón. ¿De qué más se quejaron, según vimos hace 2 domingos atrás? Se quejaron de que había 12 tribus, pero Dios escogió una tribu, y dentro de esa tribu escogió un grupo de personas para llevar a cabo el sacerdocio. Es decir, armar el tabernáculo, poner las cosas del tabernáculo, entrar al tabernáculo, sacrificar animales. Y también Dios había designado no solamente a un grupo de personas para hacer eso, sino también a una persona que conducía al pueblo, que era Moisés. Pero en el capítulo de hoy, ya no es el asunto con Moisés, es con su hermano Aarón. ¿Y qué problema podría haber tenido la gente con Aarón? Bueno, él era el sacerdote, y sus hijos y su descendencia, que Dios escogió para llevar a cabo el sacerdocio, que era intermediar entre Dios y el pueblo. Fíjense que la gente se quejó de eso. ¿Por qué se quejó de eso? Porque decía la gente: nosotros también podemos tener acceso a Dios sin intermediarios. Y ese fue, creo que, el pecado mayor de Israel. Les recuerdo qué pasó en el capítulo anterior, que fue el mensaje anterior. A los que se rebelaron de esa forma se abrió la tierra y los tragó vivos junto con todas sus familias. No, poco con eso puede decir, eso ya es mucho. 250 personas que querían hacerse pasar o imitar un sacerdocio con sus incensarios de oro, salió fuego de Dios y consumió a 250 personas. Y uno dice: bueno, ya tenemos un escenario bastante patético ahí. Más, empezó a morir gente del pueblo, como en una ola de esa de los estadios, como les dije. Morían, hasta que fue Aarón corriendo y se puso entre los vivos y los muertos con su incensario, y ahí la mortandad, cesó. No se murieron más gente, pero murieron gente porque se lo tragó la tierra, murieron gente que salió fuego de Dios, los consumió, y murió gente que no especifica la Biblia cómo murieron, pero murieron por una plaga de Dios. Murió, como digo, lo que dice la Biblia en Números, como un pueblo vecino de Rosario, unos 20.000 habitantes, un poco más. Uno dice: bueno, allí el corazón del pueblo cambió. Allí no tendrían que haber criticado más diciendo a quién puso Dios a dirigir, que a Moisés, Aarón y los descendientes de Aarón y la tribu de Leví. Tendrían que haber aprendido la lección. Pero vamos a ver que Dios le va a enseñar una nueva lección a este pueblo rebelde, ya no matando personas, ya no haciendo cumplir su ley santa, sino mostrando la gracia. La gracia en algo tan sencillo, tan simple, tan extraño,
como una vara seca que florece, o sea, da flores, una vara de almendro seca que da flores y da almendras. Y uno dice, ¿qué significado tiene eso? Bueno, eso lo vamos a ver hoy. Vamos a ver que Dios puede emplear su vara como castigo y las personas no cambian. La ley solamente te puede mostrar el camino a la gracia, la vara floreciendo, que es símbolo, como vamos a ver hoy, de nuestro Señor Jesucristo. Si viniste esta mañana delante de Dios, no sé si lo conoces realmente, vamos a hablar de dos cosas. Una vara, que va a ser el tema 1, el punto 1, mejor dicho, del mensaje, de condenación y castigo. Esa misma vara de Aarón. Pero como punto 2, vamos a ver una vara de gracia y de salvación. Y como último punto vamos a ver una vara de gracia que permanece eternamente. Vamos al punto 1. Una vara de condenación. ¿Qué es una vara? Bueno, es una vara, ese era un palo, como de los pastores, muy parecido, quizás más corto, que se empezó a usar cuando Dios llama a Moisés y a Aarón. Mejor dicho, ustedes saben y recuerdan que Dios llama solamente a Moisés para rescatar a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. Pero Moisés dijo, yo no puedo hablar, necesito un intermediario. Y ahí Dios dice, bueno, te puede acompañar Aarón, tu hermano. Era muy común usar varas en aquel tiempo, quizás para caminar, etc. Pero tenemos que la Biblia nos habla en Éxodo, capítulo 7, por ejemplo, el capítulo 8, de la vara de Aarón. Y cada vez que leemos de la vara de Aarón no es nada bueno. Es la vara con la cual se hicieron las plagas de Egipto. Los castigos, por ejemplo, cuando se convirtió el agua en sangre, la vara que se convirtió en culebra y devoró las varas de los egipcios. Una vara que fue usada para el castigo del pueblo egipcio. Pensamos, bueno, esa vara estaba destinada solamente al castigo, a las 10 plagas. Siempre estuvo esas 10 plagas que recibió, no solamente Faraón, sino todo Egipto. Siempre estaba la vara de por medio diciendo, soy yo castigando, Dios, castigando el pecado. Pensá en este aspecto de Dios, ¿sí? El verdadero aspecto de Dios es que Él es santo y que no tiene por inocente al que ha pecado. Dios ha creado al hombre santo, perfecto, pero el hombre se apartó de Dios. El hombre pecó contra Dios. Entonces lo mejor que tendríamos que saber, si nunca lo supiste esta mañana, es que antes de conocer que Dios es gracia y amor, primero tenés que conocer este aspecto de Él, que no te podés acercar a Él, porque Él es santo. Que como los israelitas decían, yo quiero entrar al tabernáculo, no importa de qué tribu soy, Dios dijo, no, sin intermediario no entras. Tenés que saber que no podés acercarte a Dios sin intermediario, y ese intermediario, te aclaro que es Jesucristo, para que no pienses ninguna cosa rara, pero que Dios va a castigar el pecado sí o sí de tu vida. Quizás no lo haga ahora, en tu vida terrenal, quizás te deje rebelarte contra Él, a pesar que decís que crees en Él. Pero va a llegar un día en el juicio en donde las plagas, podemos decir, te alcanzarán. Dios puede levantar en el día del juicio su vara y va a ser su vara de justicia. En el Salmo 110:2, es un salmo mesiánico, un salmo que nos habla de Cristo, que habla de, va a llegar el día donde los enemigos de Dios y los enemigos de Cristo van a estar por estrado de los pies de Cristo. Pero también agrega que Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. O sea que vemos la imagen de Cristo en este salmo mesiánico, que Él es una vara recta, es una vara de justicia. Y aquel que rechaza el favor de Dios, aquel que se rebela contra Dios,
Aquel que permanece en sus pecados va a sufrir las consecuencias de esa vara. ¿Recuerdan hace 2 domingos atrás el desafío de los hijos de Coré que se rebelaron contra Dios, se rebelaron contra Él y también obviamente contra Moisés y Aarón? Rechazaron el sacerdocio de Aarón. Y uno dice, ¿qué muestra esto de Israel? Muestra lo que hace mucha gente hoy. Mucha gente se quiere acercar a Dios. Sí, conoces a muchos. Están los ateos, por supuesto, que dicen, Dios no existe, no me interesa, no me hables. Pero hay gente que quiere acercarse a Dios, pero que no abandona la idea de que necesita un mediador. O sea, piensan, yo me puedo acercar a Dios, yo voy a tratar de hacer las cosas bien y de alguna forma Dios en el día final va a tener que aceptarme y darme vida eterna. Y no va a suceder eso. Porque en la tierra pensaban que se acercaban a Dios, pero rechazaban al mediador, que es su Hijo Jesucristo. Los israelitas, el dilema de ellos, uno dice, lloraban por comida, por agua, a pesar de que Dios les daba, pero el dilema de ellos era que decían, somos 12 tribus. ¿Por qué las 12 tribus no nos podemos acercar a Dios, que Dios tiene que elegir una tribu, que es la de Judá? ¿Es acaso discriminación en contra de las otras 11 tribus? No. Dios estaba mostrando por Israel un ejemplo, podemos decir, que trasciende a Israel, que es universal. Estaba mostrando que ningún ser humano en este mundo, en este planeta, se puede acercar a Dios sin Jesucristo. Mucha gente le ora a Dios como le ora al Gauchito Gil. Mucha gente le ora a Dios como le ora a la difunta Correa. Dios me escucha porque oro. No, Dios no te escucha sin un mediador. Cuando prediquemos el Evangelio, es el ofrecimiento de un mediador. No ofrecemos solución de problemas, sino la solución esta, de reconciliar un alma con Dios. Yo creo, hermanos, a veces que esto para congregación, en la evangelización, nosotros lo sabemos bien teológicamente, cuál es el evangelio que creemos y predicamos, pero a veces se nos pega un falso evangelio en donde vamos a las personas a decirle, necesitas ayuda, aquí está Cristo. ¿Saben que el evangelio no tiene que ver con eso? No tiene en modo alguno que ver con eso. Si van a las predicaciones del libro de Hechos, se van a dar cuenta que primeramente el mensaje del Evangelio es presentar el dilema de la separación del hombre de Dios. Es presentarle, ustedes crucificaron al autor de la vida, le decía Pedro a los judíos. No decían, judíos, la están pasando mal con los romanos, pobre gente, Jesús vino a ayudarte. Ese es un falso evangelio. Eso es terapia. No es el Evangelio. El Evangelio es decir, pecaste contra Dios santo, tenés un problema universal. No importa si tenés problemas con tu familia, no importa si tenés problemas con las drogas, con los vicios, esos se van a solucionar supeditado, y no es seguro, por ejemplo, solucionar un problema con el prójimo, pero si conoces a Cristo, vas a dejar todos los vicios, eso seguro. Pero no es la terapia, no es ofrecer, te vas a acercar a Dios porque Dios te quiere ayudar. Dios, obviamente, quiere ayudar en este sentido. Mandó a su Hijo unigénito a este mundo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Ok, te presento a Cristo, pero primero te tengo que presentar tu pecado, porque si no, no vas a necesitar a ese Cristo de la Biblia. Vas a necesitar un Cristo falso, armado a la medida de la religión de nuestro tiempo. Estás separado de Dios. La tierra se abre a tus pies, te traga. Su fuego te consume, te persigue, al menos que veas su gracia. Y pienses, yo delante de Dios no puedo estar en pie. En el día de juicio me van a temblar las rodillas y voy a ser condenado. Pero si estás en esta tierra, obviamente, tenés la oportunidad hoy de decir esto. Ahora sé que tengo que acercarme por Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Es el Hijo de Dios, que sirve de intermediario
entre vos y Dios. No podés acercarte a Dios sin ese intermediario. Y vamos a ver, en ese segundo punto, cómo es que Dios hace que Jesucristo sea intermediario. Pero recordemos qué pasaba en Israel. El pueblo decía, yo quiero ir a Dios sin intermediario. ¿Y Dios qué le dijo? ¿Sí pueden ir? No. Dijo, hay un intermediario que es designado temporalmente, porque sabemos que es temporal, el sacerdocio de Aarón es temporal. Había sacerdotes en aquel tiempo que el pueblo había pecado, ellos tomaban un animal, lo sacrificaban, había una expiación anual también, vamos a centrarnos en esa, donde le ponía la mano al animal, oraba por los pecados del pueblo, había un sacrificio de un animal, había una intermediación sacerdotal por medio de una muerte para decirle al pueblo, tus pecados te son perdonados. No te pudiste acercar al tabernáculo, no pudiste entrar hasta el lugar santísimo donde iba el sacerdote con sangre del animal, la esparcía sobre la tapa del arca, pero solamente él entraba. Y sabemos que Aarón no tenía nada especial, era un hombre pecador como cualquiera de nosotros. Pero iba a venir aquel que no iba a ser como cualquiera de nosotros, sino que iba a ir a la presencia de Dios con su propia sangre a ofrecerla para el perdón de pecado de su pueblo. En aquel tiempo la gente no quería entender esto, no quería reconocer intermediadores. Pero fíjense en que esto es la raíz del corazón humano. La tendencia humana a decir yo puedo salvarme, yo puedo hacer obras, o yo puedo ir a Dios por mi cuenta. Esa es la tendencia maldita dentro del corazón humano. Pero que la Biblia te muestra una cosa diferente, diciendo, abandona esa tendencia, necesitas un mediador. Ese mediador es Jesucristo. En Miqueas 6:9 es otro versículo de castigo. Después vamos a pasar a la gracia, pero por ahora estamos en este primer punto, el castigo. Dice, la voz de Jehová clama a la ciudad, y es sabio mirar a tu nombre. Y dice, oíd la vara, y a quién la establece. Dios mostrándose como una vara de castigo. Teman a eso. Algunos dicen, no, miren, eso de aterrorizar a las personas con el juicio de Dios eran de los predicadores del pasado. Nosotros necesitamos cosas más modernas. Necesitamos algo más entretenido. Podrán hacer muchos algo más entretenido, pero que hará perder el alma de esas personas en el infierno. Porque eso no es el Evangelio. El Evangelio siempre ha sido mostrar a un Dios justo y santo que va a castigar y mostrar la gracia que ofrece ese Dios justo para que te puedas salvar. Oíd la vara. Está establecida por Dios. Vino a este mundo. Su nombre es Jesucristo. Pero Jesucristo es amor. Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, mas todo juicio dio al Hijo. Él estableció la vara. Oigan esa vara. Si no hay arrepentimiento de pecados, esa vara te va a caer. Y esa vara te va a castigar. Porque Jesucristo es presentado en Juan 5:22 como el juez. El juez que condenará también. Pero no dice, alguno dirá, que no he venido a este mundo a condenarlos sino a salvarlos. Sí, el Señor vino a salvar. El Señor ofrece hoy su salvación. Pero esa oferta es por tiempo limitado. Cuando mueras, esa oferta se acabó. No hay purgatorio, no hay cuestiones intermedias que pueda hacer alguien desde la tierra para evitarte ese juicio y esa condenación. Por lo tanto, el día de salvación es hoy. Jesucristo vino a dar su vida en rescate por los pecadores. Cualquiera que diga, soy un pecador que necesita mediación para acercarse a Dios, Jesucristo lo recibe. Jesucristo abre el camino al Padre. Y es ahí cuando entramos en ese segundo punto, la vara de salvación. Pero ¿te ha quedado clara la vara de condenación? La vara de castigo. Esa cara de la moneda siempre la vamos a predicar, siempre la vamos a presentar. Y a aquellos que evangelizan aquí, y que son todos, ¿no es cierto?, los que tenemos que evangelizar, porque es misión de la iglesia, tengamos en cuenta esto, hermanos. No vayamos con ese evangelio falso y terapéutico de nuestros días, donde
Jesús se acerca para arreglar tus problemas de vida. No podemos rebajar al Salvador a ese nivel. Él vino por un problema universal, el problema del pecado, pero para salvar personalmente a todo aquel que se arrepiente. Ustedes saben, cuando vienen a consultarme a mí por consejería, muchas personas se acercan nuevas, van al pastor, podrían ir a cualquier hermano, pero siempre van a veces al pastor y me traen, pastor, tengo problema de esto, problema de esto. Bien, ¿crees en Jesús? ¿Qué sabes del Evangelio? Siempre veía las mismas preguntas. Voy a ir al dilema universal. Y hay personas que yo le planteo el dilema universal y vuelven a lo mismo, pero me siento solo, pero tengo problemas con mi familia, Lo siento. Jesús vino a salvar las almas apartadas de Dios para que el alma que crea en Él no se pierda por la eternidad. ¿Sabes lo que es la eternidad frente a 80, 90 años que podés vivir en esta vida? Lo que es una eternidad de millones, 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 millones de años, sin fin. Sería un inconsciente si me concentro en tus problemas terrenales para solucionarlos y no te planteo el problema de los millones de años sin fin, sin Cristo. Quizás en otro lugar te lo planteen, viví tu vida mejor y ahora, pare de sufrir, dicen ciertas personas en nuestra ciudad, falsos, hipócritas. Sufrirás en esta tierra. Es un mundo caído, un mundo de decepción, un mundo de desaires, un mundo de falta, de carencia. La tierra está maldita, te producirá cardo. El trabajo a veces va mal. Van mal las cosas a veces en la relación con nuestro prójimo. Pero ¿qué es lo que tenés que solucionar? El problema eterno con Dios. Y uno dice, ¿y lo demás se solucionará? No te prometo nada. Pero sé que todo aquel que viene a Cristo y es una nueva criatura en Él, encara la vida totalmente diferente. O por lo menos va a tener la fuerza y la fortaleza de encararla con una mirada eterna a las cosas y con el Espíritu Santo dentro suyo. Cuando Cristo transforma, no nos deja solos. No dejaré huérfanos, mandaré al Consolador, el Espíritu Santo, que nos recuerda la palabra, que nos recuerda a Cristo. Veamos esta vara ahora, segundo punto de salvación. Uno diría, el pueblo de Israel, pensemos de nuevo, pasaron todas esas muertes los días anteriores, ¿sí? Un par de días. Y ahora, dice, les voy a mostrar una forma, dice Dios, porque aún quedan dudas en su corazón, si Aarón tiene que estar en su puesto o no. Uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es posible? Yo me lo pregunto. Pero no son extraterrestres, son personas humanas. Son como nosotros. Cuando uno se asombra de la Biblia diciendo, ¿cómo esta persona pudo hacer esto? Nos damos cuenta que nosotros quizás lo haríamos igual o peor. ¿Cómo unas personas después que se los tragó la tierra, después que hubo un incendio de 250 personas que se consumieron así en el minuto y que murió gran parte del pueblo casi como una ciudad, cómo pueden poner en duda después de eso de que Dios no está respaldando a Aarón y a Moisés? Es que el ser humano es tenaz, es duro, es persistente. Así somos, naturaleza. Entonces vemos que Dios utiliza una segunda cosa, ¿sí? Que en mucha parte del pueblo funcionó. Otros siguieron rebeldes, por supuesto, que es la gracia. Vamos a poner una prueba sencilla. 12 varas, una por cada tribu. Escriben su nombre. Y la vara de Aarón le pusieron el nombre de la tribu a la cual él pertenecía. ¿Cuál era? La tribu de Leví. Las 12 varas puestas juntas o ahí en el piso son 12 varas secas, no tienen vida. No hace falta ser un experto en botánica sabiendo que ninguna de esas varas puede florecer por más que lo plantemos. Yo sé que muchos plantan cosas en sus casas a partir de un brote, pero no crean que plantando estas varas iba a pasar algo. Y menos en una sola noche. Era un milagro lo que pasó, pero ellos no sabían qué iba a pasar. Las 12 varas, 12 nombres, 12 varas secas. Esas varas fueron ocultadas en el tabernáculo.
Y al día siguiente, a la mañana siguiente, una de esas varas fue diferente. Crecieron brotes, flores y almendras. Era una vara de almendro, por eso crecieron almendras. Las otras 11 varas siguieron secas igual. Y cuando fueron a leer el nombre de cuál es la vara que Dios había aprobado, ¿cuál era? La vara de Leví. Y que Dios estaba diciendo, Aarón va a ser por ahora vuestro intermediario. Ahora, fíjense lo que responde la gente, alguna de las personas, aunque se ve que había un pueblo haciendo coro ahí, pero vemos que no todo el pueblo también se pierde, ¿no? Algunos entran a la tierra prometida. Pero fíjense lo que dicen en el versículo 12. Entonces los hijos de Israel, cuando vieron la vara florecida, en vez de alegrarse, decir, bueno, ahora, listo, me quedo tranquilo, es Aarón. No, dijeron, aquí estamos muertos, estamos perdidos, todos nosotros estamos perdidos. Cualquiera que se acercare, sí, el que se acercare al tabernáculo de Jehová morirá, acabaremos por perecer todos. Estas son palabras de una persona diciendo, no hay mediador. Yo quiero acercarme por mí y Dios no me deja acercarme por mí mismo. Entonces estoy perdido. La respuesta es, sí, estás perdido, sí es así. El versículo anterior, ustedes léanlo, que lo hemos leído hoy, Dios dio eso para que no se pierda todo el pueblo. Para que no se pierda el pueblo. Sin embargo, las personas dijeron, estamos perdidos porque la vara floreció. Tendrían que haber florecido las 12. No, floreció una, la de Aarón. Un solo ser humano floreció. Todos somos varas secas. Nosotros somos esas 11 varas secas. No hay vida en nosotros, por sí mismo, ¿se entiende? No hay vida por sí mismo. Pero hace 2000 años, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, encarnó, bajó, tomó forma de siervo, como un hombre. Uno lo podría ver y decir, es una vara más entre todas. No había atractivo en él, no había una luz que lo persiguiera. Vimos su gloria, pero la gloria al hablar, la gloria al predicar, al sanar, al echar fuera demonios. Vimos la gloria de Jesucristo en la Escritura. Pero humanamente, vos lo veías y era un hombre, era un ser humano, porque es verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Esa gloria de Dios estaba velada en su humanidad. Lo vemos en el Apocalipsis resplandeciendo, pero mientras estaba en la tierra, su gloria estaba velada. Y uno podría decir, ¿cómo sé que esa vara es la de Dios? Fíjense en que la vara de Aarón, que era de la tribu de Leví, llegó a su fin. El sacerdocio llegó a su fin cuando viniera Cristo. Tenemos a Juan el Bautista, que era hijo de un levita, ¿recuerdan? Un levita que quedó mudo en el tabernáculo, no tenía hijo, era grande. ¿Y qué nombre le van a poner a ese hijo nacido de milagro? Juan. Y ese Juan el Bautista, hijo de un levita, fue el último representante, podemos decir, aún de los profetas, porque fue un profeta, porque él iba a presentar algo mayor. Dice, el que viene después de mí es primero que yo, no en edad, sino que es desde la eternidad. Y cuando lo presenta en el río Jordán, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo les decía. Este es el que viene a hacer nuevas las cosas. La vara de Aarón floreció como símbolo de Jesucristo, pero el sacerdocio de Aarón llegó a su fin. Israel tenía que reconocer esto, que cuando viniera el Mesías, los sacrificios iban a cesar. Cuando viniera el Mesías, ya el templo no tendría sentido porque alguien mayor del templo iba a venir. Cuando viniera el Mesías, ya los profetas a la manera de Juan profetizaron, pero ya vino la palabra perfecta de Dios que es encarnada.
en el Señor Jesucristo y que es mayor de todo porque su salida es desde la eternidad. Es Dios hecho hombre. Viene de otra tribu. Esas genealogías largas que leemos en Lucas y Mateo, uno dice, ¿para qué? Para decir, viene de otra genealogía, de una vara que no floreció en el tabernáculo en su momento, que era de Judá. Pero Jesús viene de la vara, de la raíz de Judá, porque pasa por el rey David. Y allí en Jesús, y esto es difícil de entender, pero los que han estudiado un poco teología bíblica lo van a entender, confluye todo. Él es el verdadero rey, Él es el verdadero profeta, y el tema que nos atañe hoy, Él es el verdadero ¿qué? Sacerdote, mediador. Él es el verdadero sacerdote. Hemos estudiado y hemos predicado que es según la orden de Melquisedec, alguien fuera de los hijos de Israel. Pero no vamos a entrar en detalle ahora. El punto es que Jesús, al venir a este mundo, ya el sacerdocio por los hombres se acabó. No hay más hombre que pueda, mejor dicho, ser designado por Dios para intervenir. ¿Cuántos en la historia, y recuerdo a la Iglesia Católica, han puesto a hombres para mediar entre una persona y Dios? Confesándose sus pecados. Y como vuelvo a decir, a veces los pastores piensan, pastor, ore por mí, porque usted tiene un poder de mediación. No, Jesucristo es el mediador. Yo te voy a mostrar a Él. Si lo tenés como mediador, tenés todo resuelto. Si no lo tenés, no tenés nada resuelto. Los judíos decían en ese momento en el desierto, ¿cómo vamos a acercarnos al tabernáculo? Acepten el sacerdocio arónico. Las personas dicen, ¿cómo voy a poder acercarme a Dios? Que una iglesia interceda por mí, que un pastor interceda por mí. Otro dirá, que un cura interceda por mí, que un santo interceda por mí. Nadie. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, es el único. Y a ese presentamos en esta mañana. Y se presenta diciendo, Aarón fue un ejemplo, fue una sombra de lo que había de venir. Ahora está la realidad hecha. Él hizo la labor de mediador y de sacerdote. ¿Cómo lo hizo? Yendo a la cruz. ¿Cómo lo hacía Aarón? Matando un animal. Ahora Jesús, siendo sacerdote, Él es también el sacrificio que ofrece la sangre. Al derramar Jesús la sangre en la cruz, está derramando su vida por el pecado de su pueblo. Cada persona que diga, ¿cómo sé si soy parte de ese pueblo? Mirá a Jesús. ¿Y qué ves en Él? ¿Reconoces que Él murió por tus pecados y que su sangre derramada fue para pagar el precio de tus pecados y que dice, eres limpio de todo pecado? Si crees así, entonces eres del pueblo de Dios. Si dices, no, déjame Dios solucionar mis problemas a mi manera, no necesito mediador, estás rechazando a Jesucristo como mediador. No lo rechaces. Si quieres buscar en Jesucristo la solución a tus problemas y no quieres ver el hecho del Calvario, estarás condenado al infierno. No lo rechaces de esa forma tampoco. Que no te engañe tu corazón. Estoy buscando a Cristo, pero en realidad no lo estoy buscando a Él, por lo que Él es. No estoy buscando el escenario del Calvario donde Dios resuelve el problema del pecado. Estoy buscando otras cosas, soluciones terrenales. No lo busques así porque no estás buscando a Jesucristo. Lo estás rechazando. No lo rechaces de esa forma, ni los que lo rechazan directamente, ni tampoco la forma orgullosa, ni tampoco la forma de los problemas. Tenés que ir a Jesucristo por lo que Él es. Y Él ofrece perdón gratuito. Él va a perdonar tus pecados. El que viene a Él no lo echa fuera, pero tiene que ir en esa actitud de arrepentimiento y fe. Ocurrió una cosa maravillosa en la cruz y se las recuerdo en esta mañana. Cuando Jesús murió y dijo, consumado es, la tierra tembló, la tierra se agrietó, no para tragar a nadie, pero en el templo, esa cortina, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se abrió. Ya tenemos acceso a Dios por Jesucristo. No necesitamos a ningún hombre. Se acabaron las simbologías, se acabaron los sacrificios. No se necesita más templo ni nuevos sacrificios.
porque el perfecto sacrificio ya vino a este mundo. Vamos al tercer y último punto. Una vara de salvación, pero una vara que permanece eternamente. ¿Saben qué hicieron con la vara de Aarón que floreció? No se la dieron como un souvenir a Aarón, ¿no? Había el arca del pacto, la que estaba en el lugar santísimo. Tuvieron que abrir esa tapa. Nunca se abría, porque allí estaban las tablas de la ley. Allí estaba el maná, un maná que no perece para jamás, símbolo del Señor Jesucristo. La ley, también la palabra, símbolo del Señor Jesucristo. Y ahora ponen un nuevo símbolo, que es la vara de Aarón que floreció o que reverdeció. ¿Por qué se guardó? Como otro símbolo de decir, a ver, Cristo te salva y te salva eternamente, no temporalmente. Cuando Cristo es el mediador de tu vida, no es el mediador del día domingo y el lunes te deja perderte en tus pecados y luchar vos solo. Cualquiera que diga, yo no puedo, está bien que lo diga, yo no puedo, porque ese es el camino para ir a Jesucristo, para decir, en Él puedo. Si Jesucristo es tu Salvador, es tu sustentador y Señor. Esto es lo maravilloso de la salvación. No te salva para dejarte en tus propias fuerzas. La gracia te saca. Fíjate cómo te lo muestra en el Antiguo Testamento. La vara que se usó para condenación, lo único que hace es desesperación. Pero la vara que florece, el símbolo de Cristo, trae salvación. La gracia es lo que rompe el duro corazón humano. La gracia se gloría, ¿no es cierto?, sobre la justicia de la ley. Porque la ley simplemente te dice, estás muerto, estás perdido. Pero la gracia dice, en Cristo estás salvado. Que puedas creer en esta mañana en esa gracia que es ofrecida libremente. Entonces, en este sacerdocio de Jesucristo, ¿sí?, es por la eternidad. La vara de Aarón quedó guardada como testimonio en su momento, pero Cristo, dice la Escritura, vive para siempre. Intercede por nosotros, Hebreos 7:25, eternamente. Eso es lo bueno del sacerdocio de Cristo. Aarón murió, lo suplantaron sus hijos. Sus hijos murieron, lo suplantaron sus hijos. Y así fue, cada tanto había una generación que tenía que tomar el sacerdocio. Pero gloria a Dios, porque Jesús murió una sola vez. Y ahí tenemos, para cerrar el mensaje de hoy, la ilustración final y más importante de todo lo que hablamos en esta mañana. El significado del florecimiento. Jesucristo en la cruz, sangrante, con otros dos a cada costado, que esos sí eran malhechores, Jesús era santo. Cualquier humano mira y dice, no veo diferencia, los tres sangran, los tres están crucificados. Fue descolgado de la cruz, fue limpiado de sus heridas, fue, según la costumbre judía, envuelto en una sábana. Y fue el lugar donde vamos a ir todos, a la tumba. Fue puesto allí en esa tumba. Uno dice una tumba que ocupaban otras personas, no lo sabemos. Había tumbas a veces comunitarias. Era una tumba especial, quizás esta puede ser, donada por un rico de esa época. Pero la cuestión es que en ese cementerio estaban los huesos de miles de personas que habían muerto y son esas varas secas. Es el destino de una humanidad en pecado. El hombre que pecare, ese morirá. Cuando pasemos por un cementerio, veremos que hay varas secas, enterradas. Fue puesto Jesús como uno más. Fue escondido en el tabernáculo. Fue puesto en la oscuridad, junto con otras varas. Pero al tercer día ocurrió algo glorioso. Al tercer día floreció. Al tercer día echó brotes. Apareció en él una humanidad glorificada que no existía en este planeta, no existía en el mundo. Una humanidad glorificada. Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, pero su cuerpo como hombre murió en la cruz.
Se desangró, pero Dios dijo, hasta aquí, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él dijo mismo, pongo mi vida, la pongo en la tumba y la vuelvo a tomar, porque este mandamiento recibí del Padre. Y en el tercer día ocurre el florecimiento. Cristo resucitado, coinciden todos los comentaristas bíblicos de todas las épocas, aún los malos. Es el simbolismo de la vara de Aarón que reverdeció. La resurrección de Cristo. Porque por su resurrección vos podés tener vida. Y yo tengo vida. Porque Él resucitó. Todos vamos a ir, si el Señor no viene antes, a buscar a su iglesia, y somos transformados en un segundo, todos vamos a ir al lugar donde se depositan todas las varas secas. El cementerio. Puede ser un nicho, puede ser en tierra, algunos lo ponen en una urna, las varas secas. Pero porque una vara reverdeció y es mi mediador, yo sé que al final de los tiempos floreceré. Sé que todos los que murieron en Cristo florecerán. Sé que aquellos que hemos despedido y sabíamos que eras cristiano y nos dirían, bueno, un día te voy a ver de nuevo, lo vamos a ver reverdecidos. Pero todo porque esa primer vara reverdeció. Y es la promesa que los que murieron en Cristo, con Él también resucitarán. Mientras tanto, hermanos, iglesia, tenemos que predicarle a un mundo de varas secas. Sabiendo que una sola es la que reverdeció. Tenemos la vida de Él dentro nuestro. Compartamos esa vida. Aunque por naturaleza somos personas áridas, secas, en Cristo podemos dar fruto. Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que en mí permanece y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero sin mí nada podéis hacer. Está la promesa del Salmo 92, 2 y 13. El justo, el que es justificado por Dios, florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Lo que se leyó al principio de esta reunión. En los atrios, hoy estamos en los atrios, hoy estamos con la iglesia reunido, florecerán. No florezcas, no puedes florecer solo. Si viniste también por primera vez a nuestra reunión, el florecimiento es en Cristo, pero es en compañía de los santos también, en sus atrios. 2 preguntas. ¿Qué será Cristo a tu vida? ¿Vara de juicio o de salvación? Primera pregunta. ¿Vara de juicio o de salvación? Si intentás ir a Dios sin un mediador, si intentás solucionar tus problemas terrenales y te olvidás del Calvario, será vara de juicio. Pero si por el contrario te das cuenta de que el mayor problema es la reconciliación de tu alma y vas a Jesucristo, será vara de salvación. Pídele perdón por tus pecados y pon fe en ese único sacrificio que hizo en la cruz. Y una exhortación para los creyentes. Hermanos, no somos varas secas, pero a veces nuestra vida espiritual se seca un poco. Miremos a Cristo floreciente. Recordemos lo que hoy hemos leído. Hemos recibido nueva vida en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y esas áreas secas de nuestra vida pueden reverdecer hoy con el poder de su palabra y de su Espíritu Santo. Termino con un versículo que es una promesa de Dios para su iglesia. Isaías 27:6. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, Israel florecerá y echará renuevos, y llenarán la faz del mundo de fruto. Ustedes saben que en nuestra teología, Israel representa a la iglesia. Es por el testimonio del Evangelio de la iglesia que desde hace 2000 años que es anunciado, hay fruto en el mundo. Oremos que el cumplimiento de esa promesa sea en esta iglesia local, primeramente. Oremos que el cumplimiento de esa promesa sea en otras iglesias donde se predica un evangelio fiel, pero por sobre todo que el evangelio florezca aquí en Rosario y que nosotros podamos llevar mucho fruto para la gloria de Cristo.
Que el Señor nos bendiga. Amén.